Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast en el que, pues, de este lado del micrófono, ya lo saben ustedes, Fruchiken platica, pues, lo que me parece interesante, lo que llama la atención, lo que creo que vale la pena discutir sobre lo que estemos viendo esta temporada. Y bueno, primero que nada, ofrecerles a todos los escuchas una disculpa porque las últimas semanas han sido un poquito irregulares en cuanto a la emisión de este podcast. Ha habido bastante trabajo, lo cual es bastante bueno, y eso no siempre me ha permitido, pues esto, ¿no? Grabar el podcast y compartir con ustedes algunas ideas que circulan por ahí. Pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de platicar con ustedes, esto sí, de nueva cuenta, el final de My Hero Academia. Y digo de nueva cuenta porque ya habíamos platicado sobre esto cuando el manga finalizó, que hicimos esta digresión sobre el tema. Y tal vez en aquel momento, estaban pasando muchas cosas, por supuesto, con el final del manga en un momento dado, que fue algo que vimos como paulatinamente a lo largo de algunas semanas, con las expectativas de muchos fans que esperaban obviamente que sucedieran ciertas cosas o que no sucedieran ciertas otras. Y a partir de ahí, que este es de los puntos que me parece interesante discutir, se gestó como al menos de este lado del mundo, me refiero obviamente pues a Latinoamérica, donde sobre todo he visto este tipo de comentario, digamos, se gestó como una alucinación colectiva, llamémosle, en la que pues muchos fans quizá enojados porque algunas cosas no sucedieron o no terminaron de suceder como ellos querían, pues literal interpretaron un montón de cosas sobre el final, ¿no? O sea, básicamente trastornaron por completo lo que el final original del manga había sido. Y si ustedes escuchan a mi perrito, es que ya despertó y está aparentemente de malas. Bueno, decía yo que pues de alguna manera trastornaban completamente el sentido de la historia, de lo que había terminado por suceder, rebajando el tema del destino final de Deku, de su relación con Ochako incluso, ¿no? En fin, o sea, una serie de interpretaciones muy malintencionadas del final del manga, que, bueno, por un lado evidencia algo que pasa de una manera muy interesante incluso en este medio, ¿no? Y es que mucha gente tal vez ya ni siquiera llega al punto de leer los mangas o de ver los anime para poder discutir sobre los temas, ¿no? A mucha gente le basta con enterarse las más de las veces por memes o por resúmenes de qué es lo que pasa en un manga. Y bueno, pues esa es una forma muy, pues vamos a decirlo así, equivocada de informarse de una historia, ¿no? Esto no quiero entrar en demasiadas explicaciones, pero bueno, no es muy distinto de cuando, a lo mejor, no sé si todavía funciona así, pero cuando yo iba a la secundaria, por ejemplo, y teníamos clase de literatura, donde, pues, vamos, ¿no? De alguna manera la idea, quiero suponer, era pues enseñarnos a nosotros, que estábamos en esta edad pues efervescente, digamos, pues a apreciar las grandes obras de la literatura, cosa que generalmente no sucede porque estas se nos presentan de la manera más aburrida posible, y al final pues lo único que quiere un chamaco en estas edades es probablemente pues entregar el reporte que le piden, para lo que pues en mis tiempos existían pues distintas maneras, ¿no? Versiones resumidas o cosas así que se publicaban. En esta época de internet, por ejemplo, pues obviamente ya es mucho más sencillo acceder a resúmenes, ¿no? O a apenas pintaditas, digamos, de las cosas
y con las cuales pues sí, efectivamente se puede entregar un trabajo escolar si sobre todo estos no han cambiado mucho y siguen pidiendo lo mismo. Pero al final uno no entra en contacto con absolutamente nada, solamente entra en contacto con la manera en la que alguien más o algo más, pensando que ahora ya también las máquinas pueden hacerlo, pues sintetiza a partir de ciertos contenidos una historia. Pues hagan de cuenta que pasa lo mismo con esto. Y es curioso y desde cierto punto de vista vale la pena cuestionárnoslo, porque pues ver anime, leer manga y demás, a diferencia de las aburridísimas clases de literatura de la secundaria, pues ciertamente no es obligatorio. No es algo a lo que nadie nos empuje de ninguna manera. No, nuestras calificaciones no dependen de eso. Entonces pues es un tanto irracional tener que estar o sentir que se tiene que estar al tanto de todo, formando parte de todo, cuando se trata de algo que en realidad leemos porque lo disfrutamos, porque nos entretiene, porque nos apasiona, porque nos gusta. Así que pues sí, enterarse a través de memes, a través de resúmenes, y sobre todo en este caso en particular que resultó toda una tendencia de producción malintencionada en ese sentido, pues sí, me parece que es de lo más absurdo. Y entonces para My Hero Academia llegó el anime. O sea, el anime alcanzó al final de cuentas al final del manga y ya tuvimos pues la ocasión de ver lo que vendría a ser el episodio final. Que curioso, ¿no? Se quedó, digamos, como con el final, con uno de los finales de My Hero Academia, y ya no alcanzó, al menos hasta el momento, ya no llegó a animar este último episodio que termina de alguna forma de resolver las cosas entre Deku y Ochako, también de una manera en la que obviamente fue cuestionada y criticada en su momento quizá, pero que bueno, pues el anime ya no llegó hasta allá y bueno, eso ya veremos qué sucede con ese último fragmentito del manga. Pero bueno, ahora que creo que más gente vio el anime de la que leyó el manga y finalmente tuvieron la oportunidad de tocar la historia por sus propios medios, de atestiguarla por sus propios medios, sí vi algunos comentarios, ¿no? Que hablaban de esto, de, bueno, ¿dónde están todos estos memes? ¿Dónde está esta historia? ¿Dónde están estos relatos, ¿no? Que hablaban de un Deku que había fracasado, ¿no? Que estaba olvidado, que sus amigos ya no lo tomaban en cuenta, que básicamente al perder el One for All había perdido toda su valía de alguna forma, todo su sueño, y que era muy criticado, ¿no? Como un final anticlimático, como un final que realmente no daba el satisfacción, digamos, como a los seguidores de esta historia. Y bueno, viendo los últimos episodios, sí, la pregunta de algunos fue, pues, ¿dónde quedó todo esto, no? Porque este final puede tener sus cosas, puedo estar a gusto con ciertas unas o con ciertas otras, pero creo que lo tiene todo, o creo que cumple con la gran mayoría de las cosas que nos interesaría saber. Y pues sí, no puedo yo decir que no. Es más, una de las partes más importantes para mí del final de My Hero Academia son precisamente los capítulos que se dedican a hacer el epílogo. Porque ciertamente la historia no termina y no puede terminar con la derrota del mal, ¿no? Con la derrota de All for One, con la derrota final de Tomura Shigaraki, de quien hablaremos también ahorita un poquito. Y pues esto no podía terminar ahí, porque una cosa que hizo My Hero Academia a lo largo de toda su historia, y me sorprende mucho que esto pareciera que ha pasado por alto a muchos, tanto lectores del manga como gente que veía el anime, como audiencia, es que durante todo el tiempo lo que ha estado haciendo o tratando de hacer ha sido un ensayo sobre lo que significa ser héroe en una circunstancia, en una diversidad de circunstancias. Y me parecía que lo hacía de una manera muy inteligente, precisamente colocando su historia dentro de un
un medio en el que los superpoderes son la norma, en la que el tener alguna forma de superpoder es algo que está prácticamente extendido a la mayoría de la población, que son pocos los que no. Deku es uno de ellos, por supuesto, pero que son muy muy pocos los que no cuentan con algún tipo de superpoder, y que ese tipo de transformación de una sociedad desde el punto de vista genético en ese punto cambia o altera a la sociedad misma en algunas de sus formas de valorización. Yo en algún momento tipifiqué esta idea de los dones, los quirks, como también se le ha traducido, como una forma de capital genético, si quieres, ¿no? O sea, es como el nacer guapo, por ejemplo, ¿no? Como nacer blanco, rubio, con algunas características filogenéticas que, pues, según numerosos estudios, pues obviamente no te resuelven la vida, pero te la facilitan en varios sentidos. Pues pongamos que es más o menos así, ¿no? O sea, el tema de los dones en My Hero Academia, nacer o desarrollar algún tipo de don muy particular puede convertirse efectivamente en una forma de capital explotable, de capital que puede resultar en un enorme beneficio para uno mismo, y tener el don equivocado, evidentemente, pues podía pues trastornar la vida de cualquiera, hasta el punto de convertirlo en un paria o en un villano en algunas circunstancias. My Hero Academia hizo un trabajo sobre ese tema, explorando, una sociedad así, explorando la figura del héroe desde esas características, pero también sin descuidar a las figuras de los villanos, que no eran villanos de caricatura, que simplemente querían dominar el mundo. Eran villanos que tenían razones para ser villanos, y muchas de esas razones, si bien tal vez no necesariamente las compartimos, eran por lo menos comprensibles. Podíamos llegar a empatizar con sus circunstancias, dado que pues básicamente ellos eran producto en buena medida de esta misma sociedad, hablando específicamente de la Liga de Villanos, puesto que el caso de All for One es uno muy particular del que también ya hablamos en otro momento, ¿no? Una entidad sumamente depredadora que desde el comienzo, ¿no?, se manejaba desde ese lugar, ¿no? Una depredación, sí, ¿no?, que crece de una manera exponencial a partir de un profundo desprecio y rechazo a todo, absolutamente todo lo demás, ¿no? Y el título le queda perfecto, ¿no? All for One, como una acumulación irrestricta, ¿no?, que no considera a nada ni a nadie más, el exceso de individualismo, por así decirlo. Entonces, la derrota del mal, la derrota de este gran mal que representaba All for One, y que de alguna manera también representaba Tomura Shigaraki, pues se vuelve obviamente el punto central a través del cual se anuda de alguna manera todo el resto de las historias que están ocurriendo aquí en este contexto, en este universo. Y bueno, por eso es que al final, decía yo, me parece que son muy muy importantes, quizá más que desde el punto de vista discursivo al menos, justamente todos estos momentos en los que Kohei Horikoshi en el manga y obviamente en el anime se transmite, pues trata de cerrar los puntos clave, o algunos de los puntos clave dentro de su pues amplísimo discurso sobre ser héroe, sobre lo que pues de alguna manera representa esta batalla final, estos cambios, y bueno, pues son de las cosas que de alguna manera me parece que es importante pues discutir, ¿no? Justamente hablando del tema de los epílogos, uno de los primeros que aparece en la, pues ahora sí que en la serie animada, es este que tiene que ver con la familia
con la familia Todoroki, ¿no? En algún momento, pues nosotros ya platicamos sobre esto, ¿no? Y me parece que es uno de los arcos más interesantes en términos generales por todos los matices que le pone. El tema con la familia Todoroki, que se nos colocó ahí en la historia desde el comienzo, cuando conocemos a Shoto, y esta, por ejemplo, terquedad que tiene de no usar la mitad, digamos, de su don, ¿no? Por estar sumamente furioso con su propio padre, quien es pues un hombre en la cumbre, digamos, prácticamente del ranking de héroes, ¿no? Que por cierto es una de las cosas que más han importado últimamente en el tema de la conversación sobre My Hero Academia. En este ranking, Endeavor, el padre de Shoto Todoroki, pues está en el segundo lugar desde bastante tiempo atrás, ¿no? Simplemente porque nunca ha podido colocarse por encima de All Might, quien ocupa el primer lugar, por supuesto, y quien es incluso apodado un poco como el símbolo de la paz, que también creo que podemos hablar un poquito de esto. Y entonces Endeavor, pues en realidad todo el tiempo frustrado y celoso, digamos, de esta posición que ocupa All Might, pues ha hecho todo lo posible porque él, o al menos desde un punto de vista muy narcisista, alguien de su prole, o sea, algún descendiente suyo, pueda llegar a ser ese símbolo de la paz, pueda convertirse en el héroe número uno, ¿no? Pueda lograr ese lugar de prestigio. Y para eso, ustedes recordarán, Endeavor comete pues algo que, si bien, bueno, no recuerdo ahorita muy bien si era un delito o no, pero ciertamente es algo que no debería de hacerse, es algo que está mal visto, al menos, que está prohibido de alguna forma, y que es la especie como de ingeniería de dones, ¿no? Como los dones son genéticos y de alguna manera se heredan. Recordarán ustedes que lo que él hace es conseguirse un matrimonio arreglado, un matrimonio de conveniencia, para que su esposa, que tenía este don de hielo, y la combinación genética con el don de fuego que tenía Endeavor, pues generara un descendiente que los tuviera a ambos, ¿no? Y el último de sus hijos, el menor de sus hijos, Shoto, es quien ostenta el don exactamente como él lo había previsto, un don que combinara el fuego con el hielo, ¿no? De una manera pues más o menos equilibrada, y que obviamente pues al desarrollarlo le permitiera usar ambos a conveniencia y necesidad, e incluso haciendo alguna forma de interacción como tal. Esa era de alguna manera la aspiración, ¿no? Que a través de esta mezcla de dones se lograse este éxito genético por un lado, y obviamente gestar desde nacimiento a un héroe que pudiera efectivamente dominar el ranking de popularidad y convertirse en el mayor héroe de todos, ¿no? Pero fíjense, no por el hecho de hacer actos heroicos, que es lo que convierte al héroe, sino por el hecho de ser poderoso. O sea, eso evidencia que aunque las acciones de Endeavor sean heroicas y por lo tanto se le pueda considerar, entre comillas, como uno de los buenos, las motivaciones de Endeavor, que iban hacia el prestigio, hacia el poder, hacia, pues sí, estas características, digamos, hacia conseguir estas metas, hacían que su heroísmo, sus actos heroicos, pues, pudieran interpretarse en alguna medida como deshonestos. Y esta deshonestidad termina alcanzándolo de una manera muy trágica. De varias maneras muy trágicas, ¿no? Primero, cuando obviamente con todo lo que pasa con su hijo Touya, vamos a ponerlo primero en ese nivel, ¿no? Que al comienzo se interesa mucho por él y lo entrena para convertirse en un héroe, pero cuando ve que la forma que adquiere su don de expresión y de explosión de fuego es demasiado incontrolable, demasiado poderosa, al punto que destruye el propio cuerpo de Touya, pues Endeavor lo abandona.
después de haber puesto en él todas sus esperanzas, después de haberle ilusionado con un futuro glorioso, después de haberle prestado toda la atención que le prestaba, lo abandona por completo en cuanto Shoto hace pues básicamente su aparición, en cuanto Shoto nace, ¿no? Y esto propicia lo que ya sabemos, este segundo nivel, digamos, de la tragedia, en la que primero Toya pasa por muerto, ¿no? Dejando una gran herida de culpabilidad en Endeavor, pero después revelándose que no solo no había muerto, sino que se había convertido en un villano. Y en un villano además que sin pensárselo demasiado había pues tomado vidas inocentes, había destruido una enorme cantidad de cosas, ¿no? Y lo había hecho simple y llanamente para manchar con eso el tan precioso legado de su padre, ¿no? El tan precioso, pues sí, ¿no? El linaje que tanto había cuidado, el prestigio que tanto había cultivado. Básicamente lo hizo, obviamente destruyendo varias vidas en el proceso. Lo hizo para destruir una en particular, que era la de su propio padre. Y ahí es donde se desenvuelve esa terrible, pero terrible tragedia, ¿no? Cuando esta historia comienza a desarrollarse todavía un poco más en temporadas subsiguientes de My Hero Academia, yo recuerdo haber estado muy molesto en principio, ¿no? Me molestaba mucho cómo parecía que la historia se encaminaba a que con el retiro de All Might, Endeavor se convirtiera en el héroe número uno prácticamente por default, y la sociedad de alguna manera se lo premiara, ¿no? De hecho es muy interesante porque una de las temporadas termina con esta batalla espectacular de Endeavor destruyendo a uno de los gnomus más avanzados y demás, y demostrando, ¿no? De alguna manera que efectivamente él era un digno heredero del título, quizá de símbolo de la paz. Yo estaba enojado en aquel momento, me acuerdo, porque yo sentía, es que no lo merece. Es que después de todo el daño que le ha hecho a su propia familia, después de todo el mal que ha causado en el ámbito más íntimo de su entorno, vamos, es injusto que obtenga lo que tanto ha buscado en ese sentido, ¿no? Yo estaba furioso por ese lado. Creo que hay que pensar un poco en por qué. Bueno, a mí me tocaría pensar un poco en por qué estaba yo tan furioso con eso, pero es un detalle interesante. Y me sorprendió mucho, porque básicamente lo que yo esperaba de esta historia es que hubiera una caída estrepitosa cuando de alguna manera todo esto fuese descubierto, o todo esto se hiciese público, o algo de esto de alguna manera lo alcanzara como un karma. Y pues al final del día efectivamente ocurrió, ¿no? Ustedes pues ya lo vieron suceder, ¿no? Cuando Davi pues obviamente revela su identidad, revela quién era detrás de este nombre falso, revela sus intenciones y obviamente revela la verdad detrás de la familia Todoroki y detrás de Endeavor mismo, obviamente. Pues destruye no solo obviamente todo el trabajo que había hecho su padre, ¿no? Sino que pues bueno, con eso destruye evidentemente las raíces mismas de una sociedad que confiaba en los héroes, ¿no? Aquí me llamó mucho la atención y me pareció fenomenal que My Hero Academia introdujera en este punto en particular, en el que Endeavor está en su peor momento o en uno de sus peores momentos, que introdujera la historia de Hawks como alguien que había caminado en un sentido contrario, ¿no? Que venía de una familia de donde el padre era un criminal, que venía de una situación de pobreza y de abandono, y que su única esperanza infantil de alguna manera había sido aferrarse a la imagen de Endeavor por una razón tan real y tan dolorosa al mismo tiempo, que era que pues él admiraba a los héroes, quería ser uno de ellos, y que su mamá no tenía el dinero suficiente para comprarle los juguetes de All Might, que eran más caros,
y le compra un juguete de Endeavor, ¿no? Que pues como es el segundo lugar, pues es más barato. Y que pues bueno, ¿no? Apegándose a esa imagen, a ese héroe, Hawks se toma el trabajo no de redimir a su héroe cuando lo ve caído sino que como en una forma de agradecimiento por haber sido su inspiración por tanto tiempo, se ocupa de volver a ponerlo sobre sus dos pies, no olvidando que esto es uno de los puntos también importantes a lo largo de todo My Hero Academia. No olvidando que lo que hizo es real, que el dolor que ha causado es real, que al final del día detrás de esto estaba una persona real. Entonces eso me pareció fantástico en su momento, me pareció que llegaba a posiciones verdaderamente poéticas hasta incluso, ¿no? en ese desarrollo. Por eso es que su epílogo me parece tan importante. Me parece importante porque efectivamente, ¿no? Endeavor se convierte o termina siendo una persona que no merece el perdón. Que el mal que ocasionó a través de su propia ambición, a través de esta búsqueda por el poder, el prestigio, derivó en toda la tragedia de Davi y en todo el mal que el propio Davi ocasionó. O sea, aunque fuera Davi quien por propia voluntad, por propio rencor, por propio odio hacia su padre, causara tanto dolor y tanta destrucción, al final del día es una culpabilidad que, si bien Endeavor no comete con sus propias manos, sí asume su propia responsabilidad por haberla ocasionado, por haber sido negligente, por haber sido un mal padre, por haber sido una persona que no veía a sus hijos como seres humanos, sino como objetos de su propia ambición. Entonces él asume su parte de responsabilidad, su parte de culpa, y eso me parece que es un final muy bueno, un final muy realista desde este punto de vista, ¿no? Realista en cuanto a que no se olvida ni se ignora sus acciones, pues, sus malas acciones. Y que, si bien obviamente pues a él no se le puede responsabilizar penalmente, por así decirlo, de los males de Davi, él mismo toma esa responsabilidad y la tiene que vivir y aceptar de ninguna otra manera, ¿no? Como cuando su otro hijo le dice, bueno, no, ya cumplimos, oye, ya cumplí con acompañarlos en esta visita que hacen toda la familia Todoroki a Davi, a Toya, digamos, y que al final de esta le dice, bueno, yo ya cumplí, ¿no? O sea, yo voy a seguir haciendo mi vida en adelante, me voy a casar con esta chica con quien estoy saliendo, no esperes invitación, yo voy a hacer mi vida por mi cuenta, ¿no? Y que él tiene que aceptarlo, ¿no? Él al final tiene que aceptar que sus acciones le hicieron perder prácticamente pues a 2 de sus hijos por lo menos, ¿no? Y que quienes se han quedado con él, quienes han elegido quedarse con él, lo hacen pues sabiendo la clase de hombre que ha sido, ¿no? Y que él tiene que de alguna manera dedicar el tiempo que le reste a, pues si no a resarcir el daño, porque tal vez eso sea imposible, sí a enfrentar el daño que ha causado. Y bueno, aunque ya no vemos mucho más de eso, sí me parece interesante que tanto Endeavor mismo como Shoto de alguna manera intentan conectar con Toya, no como el villano que fue o que era, sino con la persona que nunca tuvieron oportunidad de conocer. Endeavor por decisión propia y Shoto pues por las circunstancias al final del día, pero que con quien al final tienen tantas cosas en común que eso es la parte que no debe olvidarse. Y sí, efectivamente, la cuestión aquí, el discurso en términos generales en My Hero Academia, es que aunque la sociedad traza una división muy clara entre los héroes y los villanos, hay toda una escala de grises en medio de la que vale la pena nunca olvidar.
el drama de la familia Todoroki es evidente en ese sentido, ¿no? Toya no era tan diferente de su padre Endeavor. No era tan diferente al final de Shoto, ¿no? Quizá con este gestito de decirle que su comida favorita era el soba, ¿no? Al igual que Shoto, ¿no? Es como hay puntos de contacto en las que es importante darse cuenta que las decisiones entre estar en el lado del bien y el lado del mal a veces son tan finas, la frontera entre una cosa y la otra, que no tenemos que olvidar que podemos tener un pie en un lado y un pie en el otro constantemente. Lo que nos lleva a este otro epílogo que también a mí me parece muy muy importante, que es el de Spinner. Y de ese epílogo, parte de lo que quiero platicar es justamente de su estructura narrativa, que me parece que es muy, muy interesante, muy linda. Puesto que esta se hace en el contexto en el que, pues sí, ¿no? La sociedad está empezando a recuperarse. Y dentro de las muchas cosas que ocurren, está pasando este especial de televisión, ¿no? En donde pues la gente habla, ¿no? Sobre Tomura Shigaraki. Y bueno, pues las opiniones son muy claras, ¿no? Era un monstruo, era alguien terrible. Qué alegría que murió, qué alegría que desapareció, que no merecía ninguna clase de perdón, ninguna clase de redención. Incluso por ahí la crítica, ¿no? que se hace a los héroes, ¿no? Tal vez se le pudo haber detenido antes, ¿no? ¿Por qué no se le detuvo cuando probablemente no era todavía tan poderoso o no había llegado a tales extremos, ¿no? ¿Qué falló ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Y mientras esto está ocurriendo, mientras este especial de televisión se está transmitiendo, donde toda la gente opina con ligereza sobre lo que representaba Tomura Shigaraki, obviamente pues las víctimas lo hablan desde esta posición, ¿no? Yo perdí a un amigo, yo perdí mi casa, yo perdí gente querida, ¿no? A partir de sus acciones, tanto directas como indirectas, y eso obviamente no debe olvidarse de ninguna forma, ¿no? Pero paralelamente está ocurriendo esta otra conversación. Esta conversación entre Deku y Spinner, que ustedes recordarán, ¿no? De las últimas palabras que Shigaraki que le dice a Deku es que si Spinner se encuentra con vida, le dijera que Tomura Shigaraki peleó hasta el final para destruirlo todo. Y pues esto, ¿no? Le encomienda que le dé este mensaje. Y es pues verdaderamente interesante, ¿no? Porque aquí también opera una cuestión como con los nombres que ya hemos platicado en su momento cuando lo de Himiko Toga, ¿no? Que el nombre de Tomura Shigaraki no era su nombre real, era básicamente pues un invento, ¿no? Que a través del propio nombre, ¿no? Trataba de transmitir terror. Él en realidad pues originalmente había sido un niño, Tenko Shimura, que pues bueno, para no ahondar demasiado en su historia, aunque también es bastante interesante, pues al final del día fue completamente manipulado también por All for One, ¿no? Que le quitó cualquier don que hubiera podido tener en su origen, le asignó una forma de este don que era del deterioro, y con ello de alguna manera determinó efectivamente su destino en una gran medida, ¿no? Porque lo convirtió en este villano cuya aparente naturaleza era la de destruirlo todo, ¿no? Y lo convenció de eso, ¿no? O sea, All for One trabajó con él en todos los sentidos, lo educó y lo crió en todos los sentidos para demostrarle que su naturaleza misma estaba en la de destruirlo todo, ¿no? En la de, pues sí, ¿no? En la de crear un mundo vacío, un mundo nihilista quizá, ¿no? Un mundo en el que ninguna estructura pudiese sostenerse. Porque, pues esto, ¿no? Esa era, en esencia, su naturaleza. Eso era lo que de alguna manera All for One le llevó a creer, ¿no?
Y todo a través de toda esta enorme manipulación, ¿no? Que vimos que hacía de alguna forma, ¿no? En la que se acerca al padre de Tenko, le alimenta obviamente el odio y el resentimiento que tenía por el abandono de su propia madre, que pues lo había dejado para seguir la vida del heroísmo en ese sentido, ¿no? Por lo cual pues ella también eventualmente siente una enorme culpabilidad, ¿cierto? Pero que, bueno, ¿no? A partir de eso, pues cada vez que Tenko manifestaba su deseo de convertirse en un héroe, su admiración de alguna manera por ese estilo de vida, pues el padre lo violentaba, ¿no? Alimentado, obviamente manipulado por este odio que All for One instigaba constantemente en él, ¿no? Al señalarle de una manera, como manipulando muy bien el discurso precisamente, pues como a final de cuentas los héroes eran seres egoístas, ¿no? Pintando a su madre en ese punto como precisamente, ¿no? Como una persona sumamente egoísta que había abandonado lo que verdaderamente importaba de la vida para conseguir este prestigio y demás. Básicamente se la pintó como si ella hubiese sido Endeavor, que tal vez en cierta medida podíamos pensar que sí o podíamos pensar que no en algún punto, ¿no? Pero el caso es que al cargar el discurso tanto de solo ese lado, que este es uno de los puntos fundamentales, radicaliza negativamente al padre de Tenko, lo convierte o lo favorece que de alguna manera se convierta en esta persona violenta, sobre todo cuando su hijo pues muestra interés por seguir los pasos de su madre. Y bueno, al hijo además pues lo manipula a través de otorgarle este don tan sumamente peligroso, ¿no? Y convencerlo además de que pues él tenía que simplemente dejarse llevar por esta naturaleza. Entonces, pues sí, Tenko o Tomura Shigaraki termina siendo también una víctima de toda esta manipulación. Pero al final es muy interesante que la perspectiva de Spinner y del resto de la Liga de Villanos en ese sentido. Porque vamos a ponerlo en esta cuestión, ¿no? A medida en la que se está construyendo, esta Liga de Villanos, que Tomura de alguna forma interpreta obviamente a All for One un poco como un maestro, sí, sin saber obviamente para lo que lo está realmente preparando, o sin estar del todo consciente de ello. Tomura va construyendo a la Liga de Villanos a partir de estos muchachos, de estos chicos, de quienes sabe o intuye, en el caso de Davi lo intuye, pero en los demás lo sabe, que son parias como él, que son gente que como él comparte un dolor muy profundo, el dolor del rechazo, el dolor de haber sido ignorados, vilipendiados, el dolor de haber sido de alguna manera rechazados en general por una sociedad que no puede admitir, no puede aceptar pues algo que es natural en ellos, básicamente, ¿no? Estos dones malditos con los que padecen, ¿no? Y de los que platicamos en otros momentos, ¿no? Hablando de Himiko Toga, evidentemente, hablando de Twice. O sea, son a final de cuentas dones que demostraban obviamente o que mostraban evidentemente que algo no pedido, con lo que se nació, de lo que ellos no tenían ningún control, era lo que los había convertido en lo que eran. Y por lo tanto, él mismo había llegado a esta conclusión: si mi destino, por el don que he recibido, que tengo, es destruir, pues tengo que destruir esta sociedad por el bien de mis amigos, por el bien de aquellos que han sido rechazados por el don que tienen. De ahí que él desarrolla así su propia ideología. Y Spinner es un testigo de esto, ¿no? Spinner de alguna manera se da cuenta que efectivamente, ¿no? Él está ahí no solo por una voluntad propia, ¿no? No es un líder que los lleve, no es un líder tiránico desde ese punto de vista, ¿no? Es un líder que ha tomado como bandera propia el dolor y la discriminación de la que han sido objetos no solo él, sino sus compañeros.
De ahí que Spinner lo admira mucho. Y entonces, mientras todos los demás en este especial televisivo dicen era un monstruo, era un demonio, era alguien terrible, era un desperdicio de la sociedad, él le puede decir abiertamente a Deku, él era mi amigo. Él era mi héroe. Él era la persona a la que yo más admiraba. Y me pesa, porque es algo que Spinner dice, ¿no? Me pesa darme cuenta que tal vez yo pude haberlo salvado. Que cuando empezó con toda esta transformación y todo este asunto que de alguna manera lo llevó a terminar de ser este monstruo, él quizá pudo haber hecho algo al respecto. Él quizá pudo haberle tendido una mano. Él quizá pudo haberle dicho, tal vez esta es una frontera que no deberíamos cruzar. Y no lo hace, ¿no? Y no lo hace por miedo, por muchas razones, ¿no? Spinner mismo es una persona pues débil en cierto modo, ¿no? Que sabía que realmente aportaría poco quizá, ¿no? A este esfuerzo, que sus habilidades no le permitían mucho más, ¿no? No es que tuviera un don muy especial, que simplemente pues tenía una condición en ese sentido que lo hacía un objeto, un blanco fácil de burlas, de críticas, ¿no? De ahí que, pues bueno, obviamente la batalla que tiene él en su momento, ¿no? En la que pues tienen que enfrentarse todos estos que son heteromorfos, que no tienen una forma tan humana, ¿no? Y que tienen que enfrentarse desde ese punto de vista discursivo, pues es al final de cuentas tan importante, ¿no? Pero aquí, en este epílogo, al final tiene un punto fundamental, ¿no? Spinner piensa, y piensa bien, que una vez eliminado el mal que representaba a Tomura Shigaraki, la sociedad va a hacer lo posible por olvidarlo. Va a hacer lo posible por no tomar en cuenta la bandera que de alguna manera él enarbolaba. Y no quiere eso. Y le advierte a Deku, ¿no? Que escribirá un libro donde hablará de él, donde hablará de su propia experiencia con él, donde de alguna manera expondrá lo que representaba Shigaraki. Y Deku no solo lo alienta, ¿no? Diciéndole que podría mejor quizá hacerlo como un cómic, ¿no? Sino que además le dice con justicia que él nunca lo olvidará. Porque este es otro de los puntos que también me parece que son relevantes de My Hero Academia aquí, ¿no? Y es que los dos principales héroes aquí en este punto, o dos de los principales héroes en este punto, que son Deku y Ochako, no olvidarán nunca que los villanos eran humanos, que las luchas, las batallas que libraron en contra de ellos tenían significado. No era un bien y un mal caricaturizado, ni mucho menos, ¿no? Era un bien y un mal que se enfrentaban no solo por la fuerza, sino por el principio de lo que representaban. Por luchar por ser quienes eran, por luchar por tener un lugar en el mundo, por poder simplemente eso, ¿no? En el caso de Himiko Toga, por ejemplo, ser quien era, a pesar de tener un don como el que tenía, ¿no? Por una batalla contra una sociedad que les había despreciado, que les había rechazado, que les había ignorado, que los trataba de transformar a la fuerza. Eso es algo que ellos aprenden que es inaceptable en una buena medida, ¿no? Y que sienten la necesidad de integrar como parte de su actividad heroica en el futuro, ¿no? Y eso nos lleva al otro epílogo importante, justamente el de Deku y Ochako en ese punto, ¿no? Porque sí, o sea, mucha gente se frustró o le pareció frustrante que no hubiera una declaración romántica entre ambos en ese punto. Sí, porque ya estamos en este momento en el que, bueno, pues ellos ya son estudiantes de segundo, obviamente pues muchas de sus labores ahora se tratan de la reconstrucción y demás, y en fin, están trabajando muy duro en eso, están encontrando obviamente que pues la mayoría de la gente aprecia lo que están haciendo y cooperan, les ayudan con lo que es posible, entonces se convierte en una sociedad un tantito más
solidaria, vamos a ponerlo así, lo cual obviamente en todos los sentidos es bastante encomiable. Pero ellos dos en especial, y en especial Ochako, no pueden olvidar, obviamente, pues el costo que ha tenido todo esto, ¿no? Que esta sociedad empiece a hacer esta transformación que puede ser temporal, que puede ser paulatina, que pueden tener muchas cosas, muchos defectos en el proceso, ha tenido un costo enorme en general, ¿no? Y es muy, muy peculiar, ¿no? Como de alguna manera Ochako al final del día no puede olvidar el enorme gesto que Toga tuvo con ella, ¿no? Al final del día. Y que, como dice, ¿no? Dice, lamentablemente las cámaras en ese momento no funcionaron, en ese momento no hubo manera de que nadie atestiguara este momento crucial para ella, en el que Himiko, al darse cuenta que Ochako va a morir, bueno, por su culpa ciertamente, ¿no? Porque es ella quien la apuñala, pero vamos, decide dejarse ir ella misma por algo más importante, ¿no? Decide hacer algo con su don que hasta ese momento había sido impensable, ¿no? Se transforma en Ochako misma para transfundirle su propia sangre y con ello salvarle la vida a una costa de la propia. O sea, el cambio, la transformación de Himiko en ese punto es tal que se da cuenta de que realmente no quería hacerle daño, ¿no? De que realmente sí amaba a Ochako en alguna medida, porque era la única persona, había sido una de las únicas personas que a pesar de estar en contra de ella, se había tomado el tiempo de conversar con ella, de alguna medida. Se había tomado el tiempo de escucharla. Se había tomado el tiempo de tratar de comprenderla, aunque fuera muy difícil, aunque fuera imposible. Y eso era algo que tenía valor. Y quiero que quede esto muy claro. El acto heroico final de Himiko tiene un efecto muy, muy importante en Ochako y en la sociedad después. Porque, pues ya por ahí lo dice también, ¿no? Una de las principales actividades de Ochako como heroína es la de crear una organización, alianzas y demás, cuyo propósito es ayudar a la gente a integrarse en la sociedad a pesar de sus dones. Es decir, Ochako se aboca a la ¿cómo ponerlo? Se aboca a la actividad de ayudar a la gente con dones disruptivos, con dones difíciles, con dones complejos, con dones que de alguna manera no encajan en las expectativas de una sociedad cualquiera, para encontrarles una función, una utilidad, un sentido, algo que le dé propósito, un propósito mayor. Y esto aprendizaje es de Himiko a final de cuentas, ¿no? O sea, Himiko misma encontró una forma de usar su don en beneficio de alguien que no era ella, en beneficio de alguien más. Y Ochako se aboca a esa actividad, se aboca a esa función, se entrega por completo a esta organización, a este trabajo, a tratar de integrar a gente que podría haberse convertido en un villano como Himiko en algún momento dado, ¿no? Simplemente porque nadie se tomó el trabajo, el tiempo de escucharlos, el tiempo de observarlos, el tiempo de aprender cómo funcionaban esos dones. Entonces esto me parece que es fundamental. Y de ahí que pero antes de llegar a ese punto, vamos, ella en realidad siente muchísima culpa, ¿no? La culpa de no haber podido salvarla, de no haber podido llegar a esa conclusión antes, de no haber podido encontrar esa respuesta cuando ella todavía estaba viva, de no haber podido hacer todos estos procesos en algún momento dado. Y Deku comparte lo mismo al final del día, ¿no? Para Deku, el dolor en espejo en ese sentido es la figura de Tenko, efectivamente, ¿no? El que haya sido alguien con quien llegó tan tarde, alguien a quien a final de cuentas no pudo salvar,
y que merecía ser salvado desde su punto de vista, ¿no? Y que quizá en alguna medida lo logra, ¿no? No, insisto, no desde esta manera de todo olvidado y todo perdonado, porque al final tampoco se trata de eso, sino simplemente de entender de dónde venían, de escucharles, de concederles alguna forma de redención en un momento dado y de tomar su legado en adelante. O sea, si Spinner, por ejemplo, iba a tomar el legado de Tomura Shigaraki y transmitirlo de alguna forma, Deku también lo iba a hacer y Ochako también lo iba a hacer con respecto a Himiko. Y entonces este es el momento en realidad, o sea, el momento en el que estos dos se encuentran en este sitio donde habían hablado de algo tan importante como esto precisamente, es el momento en el que, si bien puedo entender que haya el deseo de que hubiese una declaración romántica, no puede haberlo porque esto es más importante ahora en ese punto. Es mucho más importante conciliar el dolor que comparten. Es mucho más importante acompañarse en esa pena que comparten, por supuesto, y decirle algo que es más importante quizá, ¿no? En este momento. O sea, Deku no le dice que le gusta, ciertamente, aunque sí le guste. Deku le dice que desde el principio, desde el momento mismo en el que se conocieron, ella ha sido su heroína. Así como Shigaraki fue el héroe de Spinner, para Deku, Ochako fue su heroína, porque ella siempre estuvo ahí para salvarlo cuando lo necesitó, de mil maneras, desde las más sencillas y anodinas hasta las más profundas e importantes. Y eso para mí vale más que cualquier declaración amorosa en ese punto. Porque también le devuelve, creo yo, de alguna manera la esperanza a Ochako, en el sentido de que no ha fracasado en todos lados como ella a lo mejor siente en este punto, ¿no? Fracasó con Himiko probablemente, tal vez eso era insalvable de cualquier manera, pero logró, a través de muchas y múltiples acciones, salvar a Deku en varios de sus momentos más oscuros, de volver a darle el impulso, la energía, la fe, cuando en muchas ocasiones más lo necesitaba. Ese fue siempre su papel, ese fue siempre su rol, ese fue siempre la manera en la que ella fue realmente heroica, ¿no? Y eso es invaluable, me parece. Por eso siento que es un epílogo importante en ese tenor, ¿no? Porque logra de alguna manera cerrar un poco como esta parte discursiva que es tan importante, que ha sido tan importante a lo largo de toda la historia. Que hay muchas formas de ser un héroe, que no se trata simplemente de vencer a los malos, sino que también se trata de cambiar a la sociedad para bien en la mejor medida, pues, ¿no? Y al final creo que eso es lo que de alguna forma redondea My Hero Academia en términos generales. Que las sociedades todas tienen claroscuros. No hay ninguna sociedad, ni ficticia, ni real, evidentemente, que sea perfecta. Pero no debemos aceptar esto como con resignación, como decir, bueno, pues ya, ¿no? Sino que más bien tenemos que tratar de entender estas partes sombrías de nosotros mismos y de nuestras sociedades, integrarlas como parte de nosotros mismos en general. No rechazarlas, porque el rechazo y la presión en ese sentido, la discriminación y todo esto, lo único que propicia es estas formas de extremismo que la Liga de Villanos de alguna manera encarnó. Eso lo vamos a ver obviamente repetido en todas las sociedades, ¿no? Y más en estos tiempos. Que ustedes han visto, ¿no? Como siempre traigo, o muy a menudo traigo este tema sobre la mesa, pero pues porque es por lo importante que me parece. En estos tiempos, en los que, si ustedes miran afuera y se dan cuenta que tenemos una enorme discriminación en todos los sentidos, que
que estamos muy dispuestos a rechazar todo lo que nos es diferente y ajeno, y rechazarlo además en todos los sentidos, o sea, irnos hasta lo más profundo, sin conocerlos ni nada, simplemente rechazar al otro porque practica una religión diferente, rechazar al otro porque vive en una circunstancia distinta, rechazar al otro porque piensa de una manera un tanto diferente y demás. Y colocarnos en una circunstancia de suma presión en ese sentido nos puede llevar efectivamente a las radicalizaciones. Y nadie está exento de radicalizarse. Y la cosa es que cuando uno llega a ese punto de radicalización, no solo es uno, sino son varios. Y cada quien se radicaliza desde su propio punto de vista. Entonces, pues sí, ¿no? Una sociedad que se atomiza en ese sentido, que de alguna manera concentra una forma de individualismo extremo en grupos cada vez más y más pequeños, pues básicamente va camino al desastre. Y pues sí, creo que si lo trasladamos hacia lo real, si es algo hacia donde nos estamos encaminando, lamentablemente. Si es algo hacia donde nos estamos dirigiendo, muy lamentablemente. Y bueno, al menos siento que este tipo de historias tratan de caminar en el sentido contrario. Y a pesar de del enorme esfuerzo narrativo que logra, sí me llama mucho la atención que lo podrido que puede llegar a estar el mundo cuando nada de esto se entiende ni siquiera en su versión más superficial. Y por ejemplo, regreso un poco a lo que decía yo al principio de este episodio. Estos malos entendidos del final de My Hero Academia, esta deformación maliciosa del destino final de Deku, esta incomprensión de alguna manera, para mí es una evidencia de en qué medida no solo la comprensión de las narrativas se ha deteriorado, sino qué dispuestos estamos ya como sociedad misma a alimentar narrativas equivocadas, erróneas, maliciosas, y que además, pues básicamente, pues, sobre todo con la percepción que se tiene de Deku, lo que se cuestiona o se critica es desde un punto de vista individualista, ¿no? O sea, al final del día se obvia o se ignora, en el caso de esta narrativa, de esta historia, el gran valor y servicio que Deku ha prestado a una sociedad en virtud de un supuesto fracaso individual. Y eso dice mucho de nosotros, eso dice mucho de nuestra sociedad, que efectivamente, ¿no?, se ha vuelto cada vez más individualista. Valora mucho más el éxito del uno sobre el bienestar, por decirlo así, de los todos o de la mayoría. Y entonces, pues esta deformación por eso me parece que es significativa, ¿no? Como pareciera que el fracaso de Deku es un fracaso para la historia en general, a pesar de la enorme evidencia del éxito que representa esta historia. Entonces, pues ahí es como una percepción interesante, una reflexión que queda ahí, pues, ¿no? Que esta deformación, vamos, ¿no? Que se extendió en internet por todo el espacio que ha durado entre el final del manga y el final del anime que ahora está ocurriendo, y que algunos pues están descubriendo que no era como se los habían pintado realmente. Pues va, creo yo, de la mano con esto. Es una deformación maliciosa, pero reveladora. Nos revela hasta qué punto el individualismo ya nos está comiendo, pues ahora sí que todo lo bueno que podíamos llegar a tener como sociedad. Espero estar siendo demasiado dramático. Espero estar siendo demasiado exagerado. Pero, pues, viendo cómo van las cosas, la verdad es que no estoy tan seguro de estar melodramatizando algo como esto. Pero en fin, que quede este episodio y todo esto que se ha platicado mucho sobre My Hero Academia como un testimonio de que
todavía hay dentro de nuestras narrativas que estamos atestiguando algunos indicios de esperanza. Hay algunos indicios de que habemos o hay gente que busca todavía un mundo mejor, no solo para uno mismo, evidentemente, sino también para todos los demás. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite pues en términos generales los miércoles. Hemos estado un tanto ausentes y vamos a seguirlo estando un poco, ¿no? Porque ya se acerca el fin de año, evidentemente. Hay muchas cosas ahí que hacer todavía y que obviamente complicarán un poco la emisión de episodios en las siguientes semanas. Pero regresaremos lo más pronto posible. No solo porque viene una temporada de invierno 2026 muy cargada de cosas muy interesantes que seguramente prometerán mucho de lo que hablar en su momento, sino porque pues también me gustaría hacer un episodio que yo espero que sea a principios de enero, pues de recuento del año, ¿no? De lo que considero que haya sido un poquito como lo mejor que vimos en 2025, que siguió siendo un gran año para ser fan del anime. Muchas gracias y pues nos escuchamos el próximo episodio cuando salga de Anime al Diván. Y pues mientras tanto no me queda más que desearles que pasen pues muy felices fiestas, que disfruten mucho el fin de año con sus familiares, amigos, seres queridos, con quien sea, y que pues si tienen el tiempo y la oportunidad aprovechen para ver anime, que anime bueno hay y siempre ha habido bastante de lo cual se puede discutir. Pásenla bonito, muchas gracias.